Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor y saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra transmisión, esperando de todo corazón que, como era el anhelo de la oración de mi hermano, esta palabra pueda enseñarnos esta mañana los caminos del Señor. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta que el apóstol Pablo escribió. No sé si lo dije, pero esta es la primera carta que el apóstol escribe. No es el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es Marcos, escrito. Pero la primera carta escrita a una iglesia es esta, la carta a los tesalonicenses. Y eso va a revestir mucha importancia porque es una iglesia nuevita, ¿no es cierto?, que está recién partiendo, diríamos, pero que es enseñada de una forma bien importante por parte del apóstol. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 2 y nos vamos a centrar en el versículo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Dice la palabra: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre, gracias te damos esta mañana por poder abrir en libertad tu palabra, Señor, pidiéndote que tú limpies nuestra mente y corazón y podamos recibir esta palabra y hacerla viva en nuestra vida para poder honrar tu nombre y para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, esta carta, como dije desde un principio, es una carta muy importante y era un deseo en lo personal de poder desarrollarla durante este año, debido a que es una carta donde encontramos en primer lugar una iglesia que debemos tomar como un ejemplo. Así como hay iglesias de las cuales tenemos que aprender la corrección que vivieron por parte del apóstol Pablo, esta es una iglesia que diríamos nosotros es un modelo y es una meta hacia la que debemos apuntar también como iglesia el día de hoy. Los tesalonicenses se desarrollaron de una manera bastante rápida, pero no por eso menos eficaz. Vemos que en un corto periodo de tiempo en que el apóstol permaneció en esa ciudad o en esa zona, algunos hablan de 3 semanas, otros de 6 meses. El punto es que sea cual fuere el tiempo, no excedió los 6 meses y eso significa que efectivamente fue un trabajo arduo, ya lo dice ahí, de noche y de día, ¿no es cierto? Y por lo tanto el apóstol, su corazón se alegra debido al fruto que está viendo en la vida de estos hermanos, que pese a lo precoz de la iglesia, a lo temprano en la historia de esa iglesia, el fruto del Espíritu es algo que se puede visualizar y es algo de lo cual están ellos mismos siendo testimonio. El versículo 7 comienza, ¿no es cierto?, con un adverbio que es el antes. Y si nosotros hacemos un recuerdo, este antes, esta palabra que está puesta ahí, va de alguna manera a contrarrestar, y está puesta en esa dirección, lo que anteriormente dijo el apóstol. ¿Qué es lo que nos dijo el apóstol anteriormente? Si ustedes recuerdan, el apóstol, vamos al capítulo 2, versículo 1,
Lo primero que dice: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, no fue una visita en la cual no hubo fruto. Fue una visita que sí, ¿no es cierto?, realmente entregó una enseñanza que se desarrolló y dio posteriormente un fruto. Pero también dice y habla del padecimiento que sufre Pablo y nuestros hermanos Timoteo, ¿no es cierto?, y Lucas y Silas, quienes se incorporan a Pablo y entran en Europa, específicamente en la ciudad de Filipos primero, y vemos cómo el evangelio comienza a entrar en esa ciudad, pero quizás a la misma velocidad comienza también la oposición y la persecución. Pablo es golpeado, es encarcelado injustamente, es expulsado de la ciudad, y el apóstol sale en unas condiciones que seguramente debieron haber sido muy, muy difíciles desde todo punto de vista, y se traslada hacia el sur de Macedonia, donde va predicando el evangelio, y llega a esta zona de Tesalónica, y ahí se establece por un periodo de tiempo y comienza a recordarles a estos hermanos a partir del informe que recibe de Timoteo, que se quedó un tiempo más en la zona. Y ese informe dice que la persecución, ¿no es cierto?, había comenzado también hacia ellos. Y parte de la persecución era desacreditar el mensaje de Pablo y también desacreditar a Pablo como mensajero propiamente tal. Básicamente comparándolo, o mejor dicho, asociándolo con muchos falsos profetas y maestros que se presentaban habitualmente en todo el territorio. Falsos maestros que básicamente engañaban, como dice después, aquí dice, ¿no es cierto?, el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni impureza, ni fue por engaño. Habla también que no hay avaricia, no hubo avaricia en su entrega, y por lo tanto está marcando claramente la diferencia del ministerio suyo frente a cualquier otro tipo de enseñanza que pudieron haber recibido antes. Ahora, este proceso de desacreditación del mensaje y el mensajero es algo que se extendió también a Tesalónica. Llegaron allá desde Filipo a Tesalónica, ¿no es cierto?, con el mismo propósito de desacreditar el mensaje y al mensajero. Entonces Pablo está repitiendo una y otra vez: ustedes saben, ustedes son testigos. Está reforzando que la forma de vida que Pablo tuvo en medio de estos hermanos obedecía claramente a un hombre de Dios. Un hombre de Dios, que aunque no perfecto como ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, tenía una vida que estaba marcada por una voluntad a Dios y por verdaderamente ser un referente, como lo hemos visto también en el capítulo 1, que él dice que nos imitaron, hicieron como nosotros, como vieron en nosotros. No solamente lo que escucharon de nosotros, sino lo que vieron en nosotros. Entonces, todo esto que está hablando el apóstol Pablo es la esencia del mensaje a Tesalónica. Que hay un mensaje, por supuesto, que viene de la palabra de Dios, pero que no se constituyó única y exclusivamente en una enseñanza verbal o en una enseñanza teórica, sino que es una enseñanza que adquiere su potencia no solamente en lo teórico, sino que, por sobre todas las cosas, en lo práctico. Lo que ellos enseñaron, ellos vivían. Ese es el resumen de lo que es la carta a los tesalonicenses. Y ante las acusaciones falsas que están recibiendo por parte principalmente de las facciones religiosas que se encontraban en la zona, Pablo antepone la verdad de la forma en cómo él vivió, cómo se condujo en medio de estos hermanos. Ahora, esto es muy importante porque esa aplicación es absolutamente atingente al día de hoy para nosotros y para toda la historia de la iglesia. Que nuestra enseñanza esté amparada, esté respaldada, si se quiere, por la forma de vida que tenemos. Eso, hermanos, es algo que realmente, lo hemos dicho en muchas oportunidades, constituye el verdadero temor de Dios.
cuando alguien no tiene temor de Dios, puede tener una pantalla hacia afuera porque nos gusta que alaben nuestra forma de hablar o de decir, pero hacia adentro probablemente no hay una concordancia y aunque no nos importe, debiera, porque es Dios el que nos está mirando. Alguien que tiene temor de Dios es alguien que sabe que Dios está observándolo en todo momento y que nada puede ser oculto a Él. Y nace de un corazón que no quiere ofenderlo. No alguien que quiere ganar puntos delante de Dios, sino que alguien que lo ama y no quiere ofenderlo. Ese es el propósito. Entonces Pablo, y ahora sí vamos al versículo 7, dice, no fuimos esto delante de ustedes, y ustedes son testigos. Antes fuimos, y acá va a usar una imagen de una madre. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Normalmente la nodriza está asociado, o estaba asociado en este tiempo, a una mujer que no era precisamente la madre del bebé y cuidaba del bebé. Pero en este caso dice, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A sus propios hijos. Eso inmediatamente marca una diferencia y está apelando a la figura de una madre dedicada, de una madre entregada que está cuidando a sus niños pequeños. Es una iglesia que recién está comenzando, es una iglesia que está muy, muy temprana en su historia, pero que necesita fortalecerse porque está siendo violentamente atacada. Sus miembros, ¿no es cierto? Y eso necesita de un cuidado. Pablo le dice, entre ustedes nosotros fuimos tiernos, no les impusimos cargas a ustedes, lo que hicimos fue cuidarlos, ¿no es cierto? La palabra tierno que aparece ahí es una palabra que realmente significa alguien que es afable, bondadoso, que es impulsado a cuidar, es la palabra griega epios, que ampara, que tiene misericordia. Vale decir que lo bondadoso, lo afable, no significa que está enseñando una mentira y es opuesto a cómo Pablo anteriormente habla que no fuimos entre vosotros lisonjeros. O sea, amable, bondadoso, tierno, pero no lisonjero. Entonces son dos cosas distintas. Pablo sí fueron tiernos, no fueron duros con los hermanos, sobre todo porque eran personas nuevas que vienen saliendo de una cultura idólatra. Y en ese sentido aprendimos también nosotros, porque estos hermanos, recuerden ustedes en el capítulo 1, ellos mismos lo que hacen es erradicar los ídolos a los cuales estuvieron apegados por mucho tiempo, durante toda su vida, que nacieron y crecieron en esa condición. Y Pablo, me imagino, no llegó botando todo, no, sino que les enseñó la verdad y con ternura va viendo cómo el Espíritu Santo va realizando esa obra en la vida de estos hermanos, que de hecho fue bastante rápida en relación a lo que probablemente pudo haber sido nuestra propia experiencia. Entonces dice, fuimos tiernos con ustedes. Esa es una actitud de amor. Pablo tuvo una actitud de amor, de cuidar a estos pequeños recién nacidos de Tesalónica. Él estuvo poco tiempo allá, pero su preocupación, su oración estaba enfocado en el crecimiento, en el desarrollo, en el cuidado de ellos. Eso habla de un liderazgo verdadero a los ojos de Dios. Y cuando digo liderazgo, hermanos, por favor, no está circunscrito exclusivamente a los pastores, a los maestros, a los líderes, sino que a todos nosotros como cristianos. A todos nosotros como cristianos. Cada vez que nosotros estamos en una posición de enseñar, sean niños, sean personas nuevas, sea un discipulado, sea lo que sea, nosotros debemos tener una actitud de ternura, de cuidado, ¿no es cierto? Como dice acá, como la nodriza. Estos pequeños que inicialmente están a nuestro cuidado van a desarrollarse, van a crecer. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo. La meta de un maestro es que su discípulo sea igual a él.
Porque cuando sea igual a Él, entonces significa que va a tomar a otro u otros y los va a llevar al mismo estándar y al mismo nivel. Pero cuando se inicia, debe haber esta ternura. Y por favor, ternura no significa maquillar la verdad, lisonjear a la gente. Eso es falsedad de no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar del infierno con esta persona, no vamos a hablar de esto otro para que no es muy fuerte acá. No tiene que ver con maquillar el mensaje, tiene que ver con que realmente amemos a las personas a las que estamos guiando y enseñando. El apóstol dice, fuimos tiernos con ustedes. En Mateo 23, 37, hay una imagen del Señor Jesucristo que es dolorosa, pero refleja un poco su amor incluso hacia una ciudad, hacia un pueblo que le rechazó, su propio pueblo. Mateo 23, 37. Recuerden que cuando Jesús entra en la famosa entrada triunfal, Él se baja del pollino y llora. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Recuerde que este es un hebreísmo que significa un énfasis. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense. Está denotando una actitud terrible. Sin embargo, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise acogerte como una nodriza, como una madre, como una gallina que quiere cuidar a sus polluelos, pero tú no quisiste? Pese a la actitud de Jerusalén contra los propios profetas enviados, el corazón de Jesús se duele, llora. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ser como una madre para ti, cuidarte, pero no quisiste? Ese es el sentido que está usando Pablo aquí. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El cuidado de nuestros hijos espirituales, el cuidado de una congregación es un trabajo de todos nosotros, de cada uno de nosotros, no solamente de los líderes. Por supuesto es que se exige esto de los pastores, pero no solamente de los pastores, todos nosotros. A todos nosotros nos corresponde en alguna medida el cuidado de la iglesia, en cómo hablamos de nuestros hermanos, en cómo frenamos una conversación inapropiada, en cómo cuidamos la iglesia. Esa es una labor de todos nosotros, en cómo realmente vivimos en medio quizás de los más débiles, de los nuevos, de aquellos que están comenzando y nos están mirando. ¿Cómo es nuestro cuidado hacia ellos? El versículo 8, volvemos a Tesalonicenses. Antes fuimos, dice el 7, entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces Pablo dice, si hubiese sido necesario, como una madre da la vida por sus hijos, nosotros la habríamos dado por ustedes, porque los amamos. Toda la enseñanza, todo el esfuerzo de Pablo, todo el sufrimiento de Pablo se resume en el amor que él tenía por estos hermanos. Y no solamente por esto, Pablo lo demuestra a nivel de todas las cartas. Sin embargo, esta iglesia es la iglesia que alegró el corazón de Pablo. Una iglesia donde él pudo disfrutar de ver el fruto de su esfuerzo. En los Corintios, mucho esfuerzo para corregir. En los Gálatas, lo mismo. En los Efesios, 50 y 50. Pero los tesalonicenses fueron su
su fuente de mayor gozo en el sentido de que su esfuerzo produjo fruto espiritual que siguió honrando al Señor. Y vamos a ver nosotros cómo a lo largo de la carta, hay 2 cartas que Pablo les escribe, vemos cómo esta iglesia va madurando, se va desarrollando. Entonces, el amor de Pablo. Filipenses 1. Me sacaron los pañuelitos. Pañuelitos. Filipenses 1. Gracias, David. ¿Tan pelado, David? Chuta, yo no puedo con los dedos ni mover las hojas. Gracias. Filipenses 1. Versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Con todas las iglesias, incluso con aquellas que le sacaron canas verdes, incluso con aquellas. Pero nosotros podemos tener el equilibrio entre la ternura de Pablo y la firmeza de Pablo. La imagen de Pablo normalmente es la de un misionero implacable, en el sentido de fijaba su ruta y no había quien lo sacara de ahí o quien ningún obstáculo impediría que él llevara adelante el ministerio que Dios le había dado. Usó palabras fuertes contra los Gálatas, usó palabras fuertes contra los Corintios, pero el corazón de esas palabras no era el denostar a los hermanos, era hacerlos reaccionar, sacarlos del error. ¿Por qué? Porque Él los amaba. Él los amaba. Entonces, esto, hermanos, es una enseñanza muy grande también para nosotros. El amor entre nosotros como hermanos es algo que debemos cultivar. Y les he dicho muchas veces que el amor entre los hermanos no es igual a ser amigo de todos los hermanos. Hay hermanos a lo mejor a los cuales tú no conoces su nombre. Hay hermanos quizás que por distintas razones no se relacionan mayormente. Y cuando la iglesia crece numéricamente, eso también de alguna manera se va generando. Pero el amor a los hermanos significa ese interés, ese deseo de conocer, ¿no es cierto?, de estar dispuesto, disponible, de amar a los hermanos en formas prácticas, cuando hay necesidad, cuando hay momentos difíciles, cuando el hermano, la hermana están de duelo, acompañarlos, aunque no los conozco mayormente, pero es mi hermano y está sufriendo. Nuevos hermanos se van a bautizar. Lo anunciamos normalmente desde aquí. Quizás sería hermoso venir a saludar a ese nuevo hermano, mostrarle el amor a ese nuevo hermano. Son aspectos que tienen que ver con el interesarnos por nuestros hermanos. Cuidar lo que hablamos de nuestros hermanos. Cuidar de juzgarnos punitivamente unos a otros, sin tener muchas veces la valentía de confrontar el pecado o la situación que vemos equivocada en el hermano o la hermana. Desgraciadamente esa es una práctica habitual de los latinoamericanos.
Por eso es que sienten que es muy fuerte cuando llega alguien de otra cultura y le dice de frente lo que está mal. Y eso, hermanos, no debe ser entre nosotros. El cuidado de la salud espiritual de una iglesia es un deber de todos nosotros, de todos nosotros. Y el apóstol Pablo por eso era tan directo, tanto para corregir, para enseñar, como para demostrar su amor. No le dice, mira Timoteo, mándale salúdele que yo los quiero mucho. No, él de puño y letra escribo, los amo en el Señor. Mi corazón está con ustedes. Mi corazón está. No de forma sentimentaloide, sino que de forma concreta, real. El interés de que mi hermano aprenda. Lo hemos visto los días miércoles. ¿Cuál es el interés? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es la motivación para ser un maestro de escuela bíblica? ¿Realmente amas a los niños? ¿Te preparas para poder entregarles no solamente una enseñanza, sino que un ejemplo? Eso, hermanos, es lo que nos enseña esta carta. En términos generales, nos enseña cada carta del apóstol Pablo. Todo lo que Pablo hizo, lo hizo por amor. Y el versículo 8 dice que ese amor era un amor sacrificial. Él se sacrificó por los hermanos en Tesalónica. Él resistió la persecución, el encarcelamiento, por amor a los hermanos. Y dice que su amor llegó a ser tan grande que él habría estado dispuesto a dar su vida por ellos. Recuerda las palabras de Jesús: no hay amor más grande que aquel que es capaz de dar la vida por su hermano, por su amigo. Entonces, ¿cuánto nos falta a nosotros, la iglesia contemporánea, este tipo de amor? Este tipo de amor, que no nace de una emoción humana mundana, nace de un fruto espiritual que se desarrolla. Versículo 9. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo trabajó en Tesalónica, aunque recibió ofrenda de Filipos, él igual trabajó porque no quiso cargar a una iglesia que recién estaba partiendo. Pero eso no fue excusa para predicarles el evangelio, para enseñarles la palabra de Dios. Nadie puede poner, ¿no es cierto?, el trabajo como una razón de no ser parte del funcionamiento de una iglesia. No solamente un asistente. Todos nosotros, en el caso mío, muchos años trabajando, como dicen los ciúticos, en el mundo secular y a la vez pastoreando una iglesia con todos los defectos que se puedan encontrar y que seguramente los hubo. Pero no hay pretexto. No hay pretexto porque el involucramiento es un acto de amor, no de la obligación. Amor a Dios, amor a los hermanos. Aunque en principio no se notaba mucho, pero los amaba de verdad. Y ya llegará el momento en que Dios hará que el ministro pueda vivir del evangelio que el mismo Pablo enseñó. Pero otra cosa es enriquecerse del evangelio, otra cosa es aprovecharse del evangelio. Y Pablo dice, esta iglesia está partiendo. Si ustedes recuerdan el versículo 6, dice, teníamos derechos como apóstol, pero no los hicimos efectivos. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando. Hasta en eso hubo amor de Pablo. Y el trabajo fuerte, constante, ¿no es cierto? Dice ahí, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo es un ejemplo y le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, acuérdense de esto, acuérdense de cómo vivimos entre ustedes,
cuando vengan a decirles que nosotros fuimos a ustedes por avaricia, ¿no es cierto? No fue así, porque nunca pusimos una carga sobre ustedes. Nosotros no hicimos uso del derecho que teníamos como apóstoles de ser sostenidos, sino que lo dejamos a un lado en vista de la situación de la iglesia. Está naciendo, está desarrollándose recién. Entonces todo eso es parte del amor que Pablo está mostrando hacia esta iglesia. Y ahora el versículo 10 dice, vosotros sois testigos. Una vez más dice, ustedes son testigos. En estos dos primeros capítulos hay por lo menos 5 a 6 intervenciones de Pablo donde les dice, ustedes saben, acuérdense. Se está recalcando la forma en cómo vivió entre ellos y por ellos. Y acá dice, vosotros sois testigos y Dios también. Y acá agrega algo que no está en los otros pasajes. Y Dios también. Esto, hermanos, es sumamente potente. Porque Pablo no solamente ahora dice, ustedes tienen mi testimonio horizontal, sino que ahora él se atreve a decir que Dios también es testigo de la forma en cómo se comporta. O sea, cuando ustedes me vieron, cuando ustedes no me vieron. Mi forma de vida delante de Dios fue igual que mi forma de vida delante de ustedes. Eso, hermanos, es integridad. No alguien perfecto. Les vuelvo a recordar eso y a recalcar. Todos cometemos errores, todos pecamos, pero luchamos contra ese pecado. No lo perpetuamos, no lo justificamos. Estamos abiertos a la corrección. Debemos estar abiertos a la corrección. No somos intocables. ¿Importa cómo yo vivo? Claro que sí. ¿Cómo te comportas de la puerta para dentro de tu casa? Es tan importante como cómo te comportas de la puerta hacia afuera. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? ¿Cómo te comportas en el tránsito? ¿Cómo te comportas? ¿Estás pendiente de eso, meditando día y noche? Que no quiero hacer algo que ofenda a Dios. Esa es mi lucha. Esa debe ser tu lucha. Y para eso tenemos el Espíritu Santo, pero no lo hacemos de forma como una carga, porque los mandamientos de Dios dicen que no son gravosos. Los gravosos somos nosotros, pero sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo es que realmente me comporto? Amo a Dios. Amo a Dios porque Él me ha salvado, porque Él me ha dado vida eterna, porque estoy en sus manos. Y la forma de amarlo yo a Él, que dijo Jesús, obedecerá mis mandamientos. Obedecerá mis mandamientos. Hay una forma objetiva de mostrar el amor a Dios, dentro y fuera del círculo que nos ve. Y sobre todo en el que no los ve. Cuando estamos a solas, cuando nuestros pensamientos los llevamos cautivos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, porque a veces podemos decir una verdad, pero mi motivación fue incorrecta. Y Dios nos está corrigiendo, es un proceso permanente, permanente. Pablo dice, ustedes son testigos, y Dios también. De cuán, fíjense, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes. Santa. Recuerde que santa o santo, la palabra agio significa apartado. ¿Cómo es que vivimos apartados de los pensamientos y la ley del mundo y vivimos entre ustedes como hijos de Dios? Como hijos de Dios. Justa en la justicia de Dios e irreprensible. Irreprensible no significa impecabilidad, no significa sin falla. Irreprensible significa alguien que realmente es un ejemplo dentro de lo imperfecto que somos. Porque no existe ningún ejemplo perfecto, hermanos. Pero sí pueden haber ejemplos irreprensibles.
El irreprensible es aquel que incluso cuando comete un pecado, se deja una vez más moldear y corregir. No el que se resiste, no el que se justifica, sino que aquel que realmente es irreprensible permitirá también que haya una corrección en su vida. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor. Primero, la gloria de Dios. Segundo, la salud de la iglesia. Segundo, la salud de la iglesia. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no le dijiste en ese momento? Es que, pucha, me dio como no sé qué, ¿por qué? No. Hermano, lo lleva para el lado, ¿sabe qué? Que se le está pasando la mano. Se le está pasando la mano. Ya la cosa se está poniendo fea. ¿Qué me dices, hermano? Entonces, irreprensible que es churra. Gracias por decírmelo, hermano, perdóname. ¿Sabes qué? Mejor me voy a despedir, voy a pedir disculpas, me voy a despedir porque ya después de las 11 empiezo a hablar tontera, entonces mejor me voy. Entonces, pero es que está re buena la cuestión. Eso es tener amor por los demás. Amor por los demás. No es quedarse ahí. Y hay que tener amor para decirle a alguien, ¿sabes qué? No, acá. Pablo se comportó así, fue irreprensible. Seguramente Pablo recibió algún tipo de corrección de alguien en Tesalónica, probablemente de un mismo Timoteo o de otro hermano, porque Pablo no era intocable. Pastor, anciano, maestro, no somos intocables, nadie lo es. Todos estamos sujetos a corrección y todos debiéramos tener un corazón de corregir. Pero mira, te vengo a decir a ti porque en realidad como tú eres más cercano. Sí, pero yo no lo escuché. Ya soy una tercera persona. Ese es un trabajo de todos nosotros y debemos acostumbrarnos a eso y hacerlo realmente con amor. Hacerlo realmente con amor. Vamos a 2 Corintios 7:1. Se nos demanda a nosotros vivir de una manera santa, justa e irreprensible como el apóstol Pablo. No por un orgullo personal, sino por amor a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y por amor de aquellos que son mis hermanos en Cristo. Pablo dice así que, amados, fíjense, le está hablando ahora a Corinto, recién leímos Filipenses, amados, siempre lo que mueve a Pablo es el amor por las iglesias, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. No dice límpiense, limpiémonos. Se incluye de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos todos nosotros permanentemente de toda contaminación de carne y espíritu. Estamos expuestos a esa contaminación día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Por eso es que debemos permanentemente ejercer ese trabajo de limpieza. Pero habla en plural, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habla en plural no para hacer público algo, sino para entender que estamos uno al lado del otro y que cuando vemos algo que mi hermano está afectando, en amor tengo que buscar la forma de decirle. Y quien recibe eso tiene que tener el amor para recibirlo como tal
Y no comenzar en su mente a maquinar, claro, este se las da, de que claro, el santurrón. Realmente a veces uno se cae mal a uno mismo, ¿cierto? No sé cómo Dios tiene tanto estómago para aguantarnos. Pero bueno, Él es Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 al 16, al 17. Pedro le está diciendo, el apóstol, a otros hermanos: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, hasta el último día de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Entonces, cuando Pablo dice, ustedes son testigos, y Dios, Pablo está asumiendo una tremenda responsabilidad al decir eso. Dios testificó de muchos hombres en la Biblia, hombres imperfectos como nosotros, que fueron justos delante de sus ojos. Cuando habla de Moisés, cuando habla de Josué, cuando habla incluso del mismo David, que lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Dios estaba viendo eso. Dios estaba certificando eso. Cuando dice del mismo José, el esposo de María, dice que era un hombre justo. Era un hombre justo. ¿Diría Dios eso de nosotros hoy? Diría, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y hagamos un análisis honesto, ¿no es cierto? A lo mejor para tirarnos al suelo decimos, no, yo no soy digno. No, pero tienes que llegar a hacerlo. Porque a veces ese es una justificación. Para no cambiar, para no permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Cada uno de nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio debiéramos decirle a los demás, miren cómo yo me comporto porque yo estoy siguiendo a Cristo. Pero decimos, no, en realidad no me mira a mí, hermano, mira al Señor. ¿Has escuchado eso? No me mire a mi hermano, ve al Señor, mírelo a él. No me mire a mí. No, si a ti hay que mirarte. A mí hay que mirarme. Hay defectos, claro. Si alguien quiere fijarse en eso, tiene. Pero ¿cuál es realmente la motivación? ¿Qué veo en este hermano? Veo una lucha, veo una constancia, veo un servicio, veo un desarrollo. ¿Qué veo? ¿O pura excusa? ¿Qué vemos realmente? ¿Qué puede decir? Recuerden, lo que está diciendo Pablo, el versículo anterior dice que trabajó duramente. Trabajamos duramente nosotros en buscar nuestra santidad, en agradar a Dios, en realmente amar a nuestra iglesia, así como Cristo amó a la iglesia, dice, se entregó por ella, dice Efesios. Dios ama a la iglesia. ¿Amas tú la iglesia de esa manera? ¿A la iglesia local donde Dios te ha colocado? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos y respondernos en honestidad para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Obre en nosotros. Efesios 6:4. Ahora Pablo, vamos a leer este pasaje porque vamos a terminar con lo que nos queda en Tesalonicenses, pero dice, y vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenga eso en mente. Volvamos a Tesalonicenses. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahora la imagen ya no es de una madre, sino que la de un padre. Y de acuerdo a la cultura de la época, la madre era la que cobijaba al hijo durante los primeros 3, 4 y hasta 5 años de vida. Pero a los 6 años hacia adelante, el niño comenzaba a relacionarse mucho más con el padre y el padre comenzaba a formar el carácter. Comenzaba no solamente a formar el carácter, sino que también comenzaba a enseñarle el oficio, que era lo que normalmente se continuaba en la economía social de la época. Si mi papá era pescador, lo más probable es que yo siguiera siendo pescador. Si era carpintero, yo igual, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Pero eso comenzaba a ocurrir ahí. Pero no era solamente un traspaso de información laboral o de oficio, sino que era un traspaso de vida. El hijo empezaba a ver al papá. El papá era responsable. ¿Recuerdan cuando dice Deuteronomio? Instruye. De noche, de día, cuando estés caminando, cuando estés acá, a eso se refiere. Era una responsabilidad de un padre, porque a los 12 años, ese niño judío, ¿no es cierto?, era invitado al templo o a la sinagoga, si era la ciudad, a leer por primera vez la Torá. Y en ese momento, ese niño pasaba no a ser un adulto, sino que pasaba a ser alguien responsable de sus actos. Y de los 6 a los 12 años era principalmente el trabajo del padre de formarlo, cosa que llegara a ese momento con una formación bien hecha. Y después eso se va acrecentando y se va desarrollando en el tiempo. Ya ahí pasaba a ser enseñado en la sinagoga, en fin, una serie de otras cosas en las escuelas que había ahí. Pero había un periodo de tiempo en que tenía una formación por parte de su padre. Y Pablo está diciendo, así también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos. Recuerde, la exhortación es la enseñanza, estar al lado de alguien, enseñarlo, corregirlo, formarlo. Y consolábamos. Un niño que puede tener caídas. Ahí estaba Pablo como un padre. Lo levantaba, iba formando su carácter. Porque probablemente ese niño a los 12 venía a la ceremonia de la lectura de la Torá, pero ya a los 17, 18 años se casaba. Entonces había que formarlo y había que formar el carácter. Nosotros vivimos hoy día, por supuesto, en otra cultura, otra sociedad, pero es algo que nos corresponde a nosotros como padres, formar el carácter de nuestros hijos. Pero hay un problema con esto. Hoy día no hay espacio para el liderazgo verdadero, los modelos. Lo que más necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros mismos son modelos. Todos los modelos que tenemos a nuestro alrededor van en contra de esto, la gran mayoría. Y nosotros necesitamos asumir esa responsabilidad también. Nosotros debemos asumir esa responsabilidad. Ahora Pablo está diciendo a sus hijos espirituales, ahora no solamente yo los cobijé como una madre, sino que cuando llegó el tiempo de formarlos, ahí estuve yo, como un padre, para que ustedes lleguen a una edad en la cual ahora ustedes repitan ese trabajo con los que vienen más atrás. En Hebreos 12:14.
12 al 14. Formación del carácter. El carácter se va formando a lo largo de los años. Van a haber momentos en que necesitemos consuelo, claro, pero no vamos a dejar la batalla. Tomamos el arado y ya no volvemos atrás. En el proceso vamos a tener momentos difíciles, momentos en que vamos a necesitar ser consolados también. Pero el consuelo no viene de una actitud lastimera, sino que viene de un fortalecernos unos a otros, con ternura, con amor, pero también con determinación. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo dice, yo los exhorté, pero también los consolé. Cuando se les caían sus bracitos, ahí estábamos nosotros también, para seguir animándolos, para enderezar la senda, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir adelante. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, somos conciudadanos del reino de los cielos, estamos como extranjeros y peregrinos acá. Nuestro peregrinaje no es el peregrinaje del mundo, pero si realmente nuestro peregrinaje no es el peregrinaje del mundo, pondremos toda la atención a esta forma de vivir que se nos está entregando y debemos tener la capacidad de adaptarla a nuestro tiempo, a nuestra realidad. Algunos dirán que este tiempo es más difícil, otros que no lo sé, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir y el mismo Espíritu Santo que estuvo en estos hermanos está en nosotros. Y si Dios ha permitido que vivamos en esta época es para que vivamos siguiendo el mismo camino, enarbolando los mismos propósitos y buscando la misma dirección, la misma dirección. Finalmente, volvemos a Tesalonicenses. Versículo 12 y final. Entonces, ¿cuál era la meta de todo esto? Pablo ya no estaba físicamente con ellos, pero él dice, y os encargábamos. Ahora les traspasa la responsabilidad a ellos, ¿no es cierto? Que ¿cómo? Que anduvieseis. La meta de todo el trabajo es que ustedes se convirtieran de los ídolos al Dios verdadero, dice el capítulo 1. Pero no solamente ahí, sino que ustedes crecieran, y para eso los cuidé inicialmente como una madre, pero a medida que avanzó el tiempo, los comencé a instruir como un padre. ¿Para qué? Para que finalmente ustedes ahora son los encargados de llevar esto a la siguiente generación. Y les dice, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. Entonces ahora ya no los trato como una madre, como un padre, sino que ahora horizontal. Ahora ustedes son responsables de andar como es digno del reino al cual fuimos llamados. Eso es la madurez de una iglesia. Mientras más hermanos estemos horizontalizados en el sentido de la madurez, podremos recepcionar, apoyar a quienes están en ese proceso. Nuestro proceso no termina nunca, no es que nos estancamos aquí, sino que vamos adelante, adelante. Pero no nos arrancamos, estamos esperando a aquellos que están ahí. Pero no estamos siendo con ellos lisonjeros, estamos siendo con ellos tiernos, pero firmes. Porque no pueden permanecer como bebé todo el tiempo. Eso es anormal. Tienen que ser enseñados como hijos que prontamente van a ser adultos y tienen que continuar con los que vienen tras nosotros.
Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, hermanos. Por eso dije al principio que esta no es una enseñanza exclusiva de aquellos que estamos puestos como pastores o como maestros, sino que todos nosotros, pero nosotros tenemos que dejar las cosas que eran de niños. Porque si yo estoy al cuidado de niños y me comporto como un niño, eso no tiene ningún fruto. Por eso es que es tan importante mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma mi impronta como hermano. Como hermano. Y entonces que Dios sea testigo de que lo que sale hacia afuera es realmente el producto de una transformación de mi corazón caído en un corazón que Dios usa y que le da amor por su pueblo. Y por amor a Él y a su pueblo, que somos nosotros, entonces tengo que buscar la madurez. Tengo que buscar la madurez. ¿Por qué? Porque mientras más maduro, más útil soy. Más útil soy. Entonces a veces cuando dicen, oye, pero pucha, ustedes hacen todas las cuestiones, bueno, y si no hay nadie más, ¿qué vamos a hacer? Que la cosa se caiga. Necesitamos madurez. Pero la madurez se forja de lo pequeño a lo mayor. La madurez no se forja con todo lo que sé, sino con todo lo que hago con lo que sé. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo de este pecado que hice y que podría haberlo prevenido, pero me dejé llevar una vez más? Pero ya basta. Entonces me pongo más atento. Más atento. Cuando la conversación comienza a irse por otro lado, esta cuestión era, no voy a decir mejor. Y de repente tenemos en la parrilla a varios hermanos o familiares nuestros. ¿Qué es eso? ¿En qué se transformó? Entonces, estoy hablando de cosas que no suceden acá, por supuesto, pero todo aquí es santo. Pero eso tenemos que, son cosas tan cotidianas en nosotros que tenemos que evitarlas, luchar. Y si vemos a un hermano, una hermana que está, ¿no es cierto?, un poco empezando a caer en eso, en amor lo tomamos y lo sacamos y le decimos. Y esperamos que en amor reciba eso, ¿no es cierto? Y no diga, ay, pero ¿cómo tú la otra vez hiciste? Yo no te dije nada, pues. Entonces, eso es niños cuidando niños. Niños cuidando niños. Pablo dice, y os encargábamos que debieseis como es digno de la gloria, que es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Solamente para terminar, Efesios 4:1. El apóstol Pablo está preso, está encarcelado, está en alguna mazmorra encarcelado, sin ningún tipo de atención. Pero su preocupación sigue siendo la iglesia. En este caso, la iglesia de Éfeso. Él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, ya no estoy con ustedes, pero les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Y cómo es andar digno? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es eso? Comportamiento, humildad, mansedumbre, paciencia.
solícito en guardar la unidad. Solícito en guardar la unidad. Eso significa cuidar lo que hablamos, lo que no hablamos. Eso significa realmente amar el cuerpo de Cristo. Tesalónica es una iglesia de la que aprendemos todo esto, y seguramente ellos tuvieron también situaciones en que cometieron pecado. Pero lo que sí es cierto es que su ejemplo de lucha, de corrección, de mantenerse en el camino, es lo que nos inspira a nosotros el día de hoy también. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra y por lo que nos enseñas a través de estos hermanos que hace 20 siglos atrás, Señor, estaban siendo entrenados por el mismo apóstol. Y hoy nosotros, Señor, estamos aquí a una enorme distancia de tiempo, pero con la misma necesidad. Tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto tenemos las herramientas necesarias para honrar tu nombre y honrar el llamado que tú nos has hecho, Señor. La misericordia de hacerlo, la falta de mérito de haberlo recibido, deben ser suficientes, Padre, para nosotros vivir en gratitud por todo el tiempo que estemos en este mundo. Te damos las gracias en tu santo nombre. Amén.